Bienvenidos a un nuevo cierre de mercado de Renta 4 Global Fiduciaria. El Nasdaq cierra su peor semana del último año luego de la peor jornada de transacción desde octubre del 2023, marcando una baja de 6,11% semanal al ver que el mercado pierde las esperanzas de recortes de tasas y aumentó la agitación en Oriente Medio, con los ataques de retaliación de Israel luego del fuerte arsenal de drones enviado el fin de semana anterior por parte de Irán. El S&P 500 también sufrió un fuerte retroceso acumulando, junto al Nasdaq, 6 jornadas consecutivas a la baja, siendo la racha más larga de caídas desde octubre del 2022. Por su parte, Netflix aportó el mal desempeño de los índices a la par del sector de los semiconductores, mientras que el Dow Jones se vio beneficiado por los buenos informes de American Express que sobrepasaban las expectativas de todos los analistas. Es así como el S&P 500 pierde el nivel de los 5.000 puntos y cierra en los 4.967,24, acumulando una pérdida semanal de 3,54% y viendo como Nvidia perdía 10% de su cotización solo el día viernes. El mismo viernes, las tasas de los bonos del Tesoro americano bajaron tras la búsqueda de activos refugio, luego del ataque israelí al cual Teherán restó importancia, indicando que no tiene intenciones de represalia. Los temores de una escalada mayor del conflicto han dado pie para aumentar las expectativas de una inflación más alta y sin vicios de descenso, lo que hace que se dificulte la tarea de la Fed en cuanto al manejo de su política monetaria. El presidente de la Fed de Chicago se unió a otros oficiales en el discurso de una inflación que no retrocede y se mantiene alejada del rango meta, lo que traduce en solo 2 recortes al final de este año y no los 7 recortes esperados desde el 2023. Esa situación llevó a los tesoros de referencia de 10 años a cerrar en el 4,656, sumando 13,3 puntos básicos al cierre de la semana previa. Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio han generado angustia y volatilidad en los inversionistas de commodities, mientras que el mercado evalúa las posibles decisiones de la Fed. Unas tasas altas duraderas hacen que la demanda por crudo y otros commodities sea restringida, por lo que se ha reducido la cotización del crudo Brent de referencia para nuestro país hasta los $86,368 el barril, bajando $3,10 con respecto a la semana previa. El oro sigue siendo un activo refugio y más en momentos de escaladas militares. Esta semana cerró sobre los $2.391, cerca de su máximo histórico, mientras que el dólar se fortalece con un DXY cotizando a 106,117. Por su parte, el peso colombiano repuntó el viernes a la par de las monedas latinoamericanas tras las noticias de Irán, cerrando la semana en 3.904 pesos por dólar. En Colombia, el MSCI Colcap, índice que mide el movimiento de las acciones más importantes del país, cierra la semana en 1.332,13, lo que significa una caída de 57 puntos frente al cierre previo. Durante la semana, Cementos Argos lanzó nueva oferta de recompra de sus acciones ordinarias y preferenciales por un monto de 30.000 millones de pesos. Luego de una semana volátil en cuanto a tasas, la curva de rendimientos de TES cerró la semana ligeramente por debajo de la semana previa, acumulando un promedio de reducción de tasas de 8 puntos básicos, reflejando un aplanamiento con mayores caídas en la parte larga, donde los TES del 2050 cerraban al 11,065. En cuanto a la deuda corporativa, vimos a los administradores de portafolio nerviosos liquidando posiciones por encima de las valoraciones diarias al inicio de la semana para los CDTs tasa fija de 1 a 3 años, haciendo que los márgenes frente a la deuda soberana se ampliaran por encima de los 100 puntos y con el movimiento a la baja de los TES al final de la semana, estos títulos se volvieron llamativos nuevamente. Los dejamos con el calendario económico para Colombia y para los Estados Unidos. No duden en suscribirse a nuestro canal para mantenerse al día con la actualidad financiera local y global.